Hola a todos y bienvenidos a Sostenibilidad Empresarial, un podcast del CESA y el GRI. Mi nombre es Henry Bradford, soy el rector del CESA y en este espacio queremos demostrar que la sostenibilidad es estratégica, no recitando teorías, sino contándoles historias de empresas reales de América Latina. En este espacio, gerentes, directores de sostenibilidad y expertos en el tema nos cuentan su experiencia y nos ayudan a entender por qué ser sostenibles está relacionado con ser competitivos. Bienvenidos. Cuando hablamos de industrias, lo más fácil que uno puede hacer es señalar, y como desde la distancia todo es blanco o negro, en nuestras mentes es casi que natural decir que a un lado están los buenos y al otro los malos. El tema es que la discusión de buenos y de malos imposibilita la conversación, y en este podcast no pretendemos tomar partidos, pero sí queremos tener esa conversación, y por eso en el episodio de hoy traemos una empresa que mezcla dos cosas. Por un lado, es una empresa de hidrocarburos, y por otro lado, es la empresa más grande del país. Mi nombre es Daniela Figueroa y en el episodio de hoy les presentamos el caso de Ecopetrol. Quien habla es Daniel Suárez, gerente de responsabilidad corporativa de Ecopetrol. Es una compañía que está conformada en un grupo, es el grupo Ecopetrol. Contamos con cerca de 11.000 empleos directos y un poco más de 30.000 empleos indirectos. Por ingresos, por ventas, es la compañía más grande de Colombia. Y es un actor, creo que relevante tanto para los territorios como para la renta nacional. Es una sociedad de economía mixta, cuyo objeto principal es la exploración, producción y comercialización de hidrocarburos. Es importante resaltar que Ecopetrol es una empresa de economía mixta. El 88.49% de la organización le pertenece al Estado colombiano y el 11% restante está compuesto por personas naturales individuales. Tenemos cerca de 300.000 accionistas, personas naturales individuales, dentro de ese 11%, pero a su vez hay muchos fondos de inversión que tienen, de pensiones que tienen inversión en la compañía, así que de alguna manera tenemos un vínculo directo con cerca de 16 millones de personas. Es importante resaltar que por su naturaleza es una empresa con acciones y con dinámicas comerciales privadas que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, pero también es una empresa que responde a la Procuraduría y a la Contraloría de Colombia como entes de control. Además de eso, desde que Colombia entró a la OCDE, la gobernanza de Ecopetrol es 100% independiente. La junta directiva, por ejemplo, la junta directiva de Ecopetrol, que tenía antes presencia de varios ministros, hoy en día no tiene un solo ministro. Es importante también que tengan en cuenta que en Colombia el petróleo es el producto que le genera más ingresos al país. Por cada 100 pesos del presupuesto nacional, alrededor de 60 provienen de la extracción y venta de crudo en mercados internacionales. A ver, déjame llevarlo como a un cálculo, entendiendo que recaudamos también impuestos, pero representamos cerca del 6% del PIB, lo que hace todo el ejercicio de Ecopetrol como tal. Hay un dato interesante y es que tenemos cerca de 5.000 contratistas activos permanentes, de los cuales 5.932 exactamente fueron nacionales y cerca de 400 fueron con empresas extranjeras. Entonces esto también demuestra un poco el dinamismo que puede generar al interior del país la contratación de Ecopetrol. A 2018 la contratación total en Ecopetrol fue de 10.4 billones de pesos. Luego el 97% de esos 10.4 billones fueron para empresas nacionales y el 3% fue para empresas extranjeras. Los contratistas son, en otras palabras, proveedores, motivo por el cual ingresar 10 billones de pesos a la economía, es decir, empresas y proveedores nacionales, no es menor. Finalmente, aunque la operación de Ecopetrol es nacional, el grupo también tiene presencia en otros países. Quien habla es Santiago Martínez, gerente de desempeño ambiental de Ecopetrol. Yo quisiera de pronto añadir que es una empresa cada vez más internacional, que no siempre fue el caso para Ecopetrol, y ahora tenemos, participación en bloques en el Golfo de México, en Brasil y ahora en Estados Unidos, en el Permian, en Texas. Y eso es importante mencionarlo porque entonces eso quiere decir que la empresa está cada vez más en una lupa no solo nacional sino internacional y por lo tanto los estándares a los que estamos sujetos son mucho más altos. Entonces esa internacionalización que menciona Santiago ¿qué está esperando el mundo de una industria como esta? ¿Qué espera el mundo en general de una compañía como esta? Y se ve reflejado en unos estándares que cada vez van evolucionando, se ve reflejado en lo que le preguntamos a nuestros accionistas individuales como personas naturales, se lo consultamos también a nuestros clientes, que es cómo nos ven.
¿Qué se espera de nosotros o qué se espera de una industria como estas? Son preguntas muy útiles para detonar conversaciones en materia de sostenibilidad, sobre todo en una industria tan impopular como esta. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de gestionar los riesgos y las oportunidades. Y esta industria es la industria de los riesgos y las oportunidades. La sostenibilidad realmente sí es el punto común de todo lo que estamos haciendo en Ecopetrol, pensando a largo plazo, con los recursos que tenemos, pero de la forma como mejor vamos a llegar a ese propósito superior. Transversalidad tal vez es la mejor palabra, porque realmente está en todos los segmentos, para todos los grupos de interés, de todas las áreas de la compañía. Y hablamos más es de responsabilidad corporativa como un gran concepto sombrilla. Y ese concepto sombrilla lo que implica es ese conjunto de prácticas, principios y valores que implican el compromiso mismo, el compromiso de la organización en considerar los riesgos e impactos, de considerar, tener en cuenta, ser conscientes de los riesgos e impactos de la operación que tenemos con el propósito de cumplir o de llegar a los objetivos empresariales y al desarrollo económico, social y ambiental de nuestros grupos de interés. Realmente esta compañía está llamada a más. Para desarrollar la estrategia de sostenibilidad o la estrategia de responsabilidad corporativa de Ecopetrol, es importante empezar diferenciando sostenibilidad de responsabilidad social empresarial. Muchas veces la responsabilidad social empresarial quedaba solo en el entorno, en esa filantropía, cómo estoy haciendo con esta comunidad aledaña. Eso solamente le estaríamos llegando a un grupo de interés que es comunidad. Entonces, cuando vemos el impacto es a los demás, es que estamos haciendo con el resto de grupos de interés. Como acaban de escuchar, en responsabilidad social empresarial se tiende a hablar solamente de comunidades. Este ejercicio, en cambio, parte de un entendimiento mucho más amplio de mis grupos de interés. Porque la cadena de valor definitivamente no se puede circunscribir solo a proveedores y tampoco a los clientes. Y de esta manera, como tenemos nosotros, son 7 grupos de interés, los digo en cualquier orden. Están los empleados, y para nosotros son empleados, beneficiarios y jubilados de Ecopetrol. Ese es un primer grupo. Tenemos a los accionistas, inversionistas, ese es otro. Un tercer grupo que es proveedores contratistas, que efectivamente pues está en esta clasificación de cadena de valor. Otro grupo son los clientes. Otro grupo, la comunidad como tal, la sociedad y comunidad de nuestros entornos. Otro grupo es el Estado, entendiendo el Estado local como el Estado nacional. Y otro grupo muy importante son los socios o asociados, que son estas empresas que se dedican también a la extracción de hidrocarburos, con quien tenemos algún vínculo asociativo para poder extraer el recurso. En una mirada de responsabilidad social, yo tengo a unas personas pensando en el impacto social y ambiental de la compañía, pensando en las comunidades, en el medio ambiente y en la calidad de vida de mis proveedores, y a otras pensando en la rentabilidad de la empresa, pensando en los clientes y en los accionistas y en los aliados. Verlo así parte de la idea de que lo primero no es parte del negocio, solo es una acción de compensación o de devolverle un poco a la sociedad. En cambio, definir las áreas de trabajo responsable teniendo en cuenta los intereses de todos, alinea lo social y lo ambiental con la misión y la estrategia de la organización. En este punto tenemos 2 cosas claras. 1. La relevancia de Ecopetrol en un país como el nuestro es innegable. Y 2. Estamos en una industria con riesgos muy altos. Y en la mitad de esa tensión tenemos la palabra sostenibilidad. Por eso, a lo largo de este episodio, vamos a entender paso a paso esos riesgos y oportunidades, y para hacerlo quisiera empezar entendiendo de una forma muy clara su proceso de producción. El petróleo se encuentra en la tierra, en el subsuelo, bien abajo, y se encuentran unas piscinas de crudo donde materia orgánica digamos que ha subido de una roca generadora que está todavía más al fondo de esa roca generadora. Entonces ha subido y se ha quedado atrapado el crudo en unas piscinas o en unas cuevitas, digámoslo, en unos yacimientos, entonces lo que llamamos los yacimientos. Eso está ahí. Y eso está ahí, y lo que hacen los ingenieros y los geólogos es encontrar a través de la sísmica, empezar a encontrar dónde están esas piscinas. Entonces hay una ciencia detrás de esto, y es a través de unas ondas encontrar dónde están esas piscinas. Y viene la etapa de exploración. La exploración lo que consiste es entender cuánto hay y qué tipo de hidrocarburo, porque esas piscinas están acompañadas de gas, de crudo, pero también de agua, lodo y una cantidad de material.
De esa exploración, y que esto dura un proceso, que es un proceso largo, pasa a una fase de producción. Y la producción encontramos, es rentable, la calidad del producto es la esperada o la que se necesita, y viene la extracción como tal, que es el proceso de producción. Esa producción implica entonces sacar el crudo, sacar los hidrocarburos, sea gas o petróleo, de esos yacimientos, extraer el agua, el lodo, todo lo que viene, separarlos, reutilizar, y una vez tiene el crudo y el gas, lo que hace es transportarlo para llevarlo a unas plantas donde se van a transformar. Esas plantas donde se transforman lo llamamos refinería. Esta refinería lo que hace es un proceso químico para, dependiendo del tipo de producto que vamos a esperar, porque nosotros tenemos diferentes productos al final, y ese producto después de refinería se lleva a un almacenamiento para después ser distribuido, y esa distribución es lo que vaya a la comercialización como tal. Este proceso, como se imaginarán, asume un montón de riesgos. Posiblemente el más conocido tiene que ver con derrames de petróleo, que se producen debido a accidentes o a prácticas inadecuadas en la extracción o transporte y que afectan ecosistemas, sobre todo marinos o fluviales. Cuando estos derrames ocurren por accidentes o por malas prácticas dentro de la compañía, el responsable es evidentemente Ecopetrol. Si llega a haber un incidente que está asociado a causas operacionales, ahí la responsabilidad de Ecopetrol es absoluta y total de dejar esas áreas en las mismas condiciones en las que estaban. O sea, no se trata solamente de una limpieza, sino de hacer todas las compensaciones ambientales necesarias para, reconstituir esos ecosistemas. Primero, se activa inmediatamente unos planes de contingencia y debe inmediatamente atender, la emergencia. Hablan mucho de la velocidad. Claro, es crítico, poder actuar de manera inmediata y seguir unos protocolos que ya están establecidos, informar inmediatamente a las autoridades ambientales, alertar a las comunidades. Decimos esto porque es un riesgo que está presente y cuando ocurre implica un montón de costos ambientales, económicos y obviamente reputacionales. Sin embargo, hay que decir que los derrames de petróleo no son solamente operacionales. De hecho, la mayoría de estos accidentes en Colombia ocurren a manos de grupos armados ilegales, en donde el contexto país también implica riesgos que están presentes. La gestión social y ambiental de Ecopetrol está enmarcada dentro de la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible. La Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible, que tiene por un lado el área ambiental, pero por otro lado el área de prosperidad social, de relacionamiento y de seguridad física, esas son como las cuatro herencias. Desde esa área en este momento se enfoca, toda la inversión socioambiental de la compañía. ¿Por qué digo socioambiental? Porque tenemos un portafolio que le pega tanto al tema social como al tema ambiental y lo que tratamos muchas veces de integrar los proyectos y tener una visión, integrada entre los dos. Solo para darles una idea, la inversión social de Ecopetrol en el 2018 ejecutó proyectos por 45.000 millones de pesos, de los cuales, por ejemplo, el 76% está asociado a infraestructura vial y comunitaria, educación y deporte. Para que se hagan una idea, ese fue casi el mismo presupuesto que destinó en el 2019 el Departamento Nacional de Prosperidad Social en el proyecto de promoción de emprendimiento en poblaciones vulnerables. Sin embargo, en este episodio quisiéramos profundizar en la gestión ambiental de Ecopetrol. Por otro lado, en los temas ambientales también hicimos exactamente lo mismo. Entonces tenemos priorizado todo el tema de gestión integral del agua. Tenemos un tema de biodiversidad, y si quieren ahora entro en detalle un poco más en cada una de ellas. Priorizado el tema de cambio climático, el tema de la diversificación de la matriz energética y un tema de economía circular. Estos 4 asuntos mencionados son asuntos clave en la materialidad de una empresa de hidrocarburos, motivo por el cual vale la pena desarrollarlos. Comencemos entonces por la biodiversidad. Por un lado tenemos todos esos recursos disponibles en este momento alrededor de las inversiones y de compensaciones, pero adicionalmente venimos impulsando unas inversiones de carácter voluntario, también en ciertas zonas de interés como la Orinoquía, el Piedemonte andino amazónico, el Magdalena Medio. Entonces tenemos, por ejemplo, un programa muy interesante que se llama el Programa de Vida Silvestre, en donde escogemos unas especies a través de las cuales podemos impulsar unas medidas de conservación. Entonces tenemos por cada una de las regiones priorizadas 5 especies escogidas y ahí, desplegamos acuerdos de conservación, impulsamos mejores prácticas con las comunidades para bajarle las presiones a esos ecosistemas, y ha sido un proyecto, yo creo que bastante exitoso, que estamos haciendo de la mano de aliados de muy alto nivel como WCS y Fondo Acción. Ese es un punto importante, y es que Ecopetrol está en este momento de consolidar unas alianzas con actores estratégicos. Entonces este año, por ejemplo, firmamos un convenio con el Instituto von Humboldt, firmamos una alianza con TNC, y lo que queremos es, a través de estos aliados,
levantar unas líneas bases de biodiversidad en los territorios para entender cómo están esos territorios donde estamos operando nosotros, y generar eventualmente unos estudios de resiliencia para saber cuál es la capacidad de esos territorios en relación con nuestras operaciones. Estamos levantando unos paisajes en donde vamos a enfocar las inversiones de esos proyectos productivos y esos acuerdos de conservación. ¿Para qué? Pues uno, para que canalizar nuestros impactos, focalizar nuestros impactos y tener un mayor impacto, generar conectividad de estos ecosistemas. Entonces, como digo, para nosotros es clave aliarnos con esos actores reconocidos y que ayuden, digamos, a enfocar nuestras inversiones en temas ambientales. Pretender que podemos hacerlo todos solos es omitir que los retos son complejos y dinámicos. Por eso, trabajar con otras organizaciones es fundamental, sobre todo cuando de desarrollo se trata. Y entonces, para continuar, uno de los asuntos materiales más importantes es, en definitiva, el agua. Cuando se extrae petróleo y gas, el agua que había quedado atrapada en la formación geológica es llevada a la superficie. Esta agua producida puede llevar consigo sólidos disueltos, metales pesados, hidrocarburos y materiales en concentraciones que la hacen inadecuada para el consumo humano y difícil de eliminar de forma segura. De igual manera, el proceso de producción en la refinería tiene consumos altos de agua. Esto implica definitivamente un reto que hay que gestionar. Por un lado, tengo todo lo relacionado a eficiencias operativas alrededor del agua. Entonces yo quiero maximizar mi reuso y mi reutilización. En este momento estamos reutilizando aproximadamente el 59% del agua requerida para operar. Se reutilizaron el año pasado alrededor de 85 millones de metros cúbicos. Y la idea no solo es mantener o incluso incrementar esos niveles de reutilización. ¿Por qué? Porque eso le disminuye la presión pues, al recurso hídrico, y en últimas también me puede eventualmente generar unas eficiencias que se traducen en unos beneficios económicos. Diferencio reutilización de reuso. ¿Por qué? Porque reutilización es esos procesos, esos ciclos cerrados del agua dentro de mis propias operaciones. El reuso ya se refiere a cómo puedo eventualmente yo utilizar ese recurso hídrico más allá de la operación. Entonces les pongo un ejemplo. Se hizo una investigación muy interesante con, en su momento, Corpoica, hoy en día Agrosavia, para regar cultivos agroforestales con aguas de producción. Y durante 5 años estuvieron midiendo los impactos sobre la biodiversidad en un terreno alrededor de 300 hectáreas, y fue concluyente en que no generaba un impacto negativo sobre sobre la flora y fauna de esos terrenos. Por lo tanto, eso abre unas oportunidades muy interesantes, sobre todo para áreas de interés que tienen un problema de abastecimiento de agua. Cada vez estamos más vulnerables a temas de variabilidad climática, en donde, digamos, hay territorios que están sufriendo cada vez que tenemos un fenómeno del Niño, y esta cantidad de agua que estamos generando nosotros, porque alrededor por cada barril de petróleo que nosotros sacamos, estamos generando 10 barriles de agua. Entonces estamos empezando a ver qué usos alternativos se le pueden dar al agua para esos territorios que tienen un déficit. Como escucharon, el agua implica retos pero también oportunidades, y ahí la innovación es muy importante. Sin embargo, con respecto al agua, hay otro lugar donde Ecopetrol puede ocupar un rol clave. Una segunda línea en temas de agua tiene que ver con todo el tema de ordenamiento territorial. ¿Cómo podemos incidir positivamente en esos procesos de ordenamiento territorial? ¿De qué manera? Aportando información. Porque muchas veces estos procesos de ordenamiento de cuencas o de planes de ordenamiento territorial no se hacen a las escalas debidas, y pues Ecopetrol está todo el tiempo generando un montón de información que puede aportar en esos procesos. Y en tercer lugar, en esa estrategia integral de agua, como les decía, Ecopetrol opera en 100 y pico de municipios, y en algunos de ellos tengo unas vulnerabilidades muy grandes en temas de abastecimiento de agua. Entonces, ¿cómo puedo yo, en esa prosperidad compartida que hablábamos hace un segundo, ayudar a contribuir a soluciones alrededor del agua? Bien sea acueductos o otro tipo de soluciones que de alguna manera le permitan un mayor acceso a las poblaciones de esos territorios de interés.
Para que se hagan una idea, dentro del Plan de Inversión Socioambiental de Ecopetrol en el 2018 estuvieron incluidos la construcción del acueducto en los municipios Los Patios y Villa del Rosario en Cúcuta, la ampliación del acueducto urbano y rural de Castilla la Nueva y el mejoramiento del acceso en la zona rural de Puerto Gaitán en el Meta, además de la fase 1 de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Silvestre en Barrancabermeja. Ahora, otro lugar donde la industria juega un rol muy importante es en el cambio climático. Para empezar, hay impactos indirectos innegables, y es que la mayor cantidad de gases de efecto invernadero producido por actividades humanas provienen de la combustión de combustibles fósiles, dentro de ellos el petróleo y el gas. La economía del mundo de hoy depende en gran medida de los combustibles fósiles, y Ecopetrol es entonces un proveedor. Sin embargo, como empresa tiene un rol importante. Durante su proceso de extracción, producción y transporte, tiene una huella que manejar. Tenemos que ser corresponsables de cómo disminuimos nuestra huella de carbono. Y aquí creo que hay un sentido de urgencia en las medidas que se están tomando. Entonces tenemos ya implementado un programa que llamamos de energía y descarbonización, en donde estamos priorizando toda una serie de actividades. Uno, para mitigar nuestras emisiones. Entonces, en tema de mitigación tenemos reducción de gas en quema en teas, reducción de emisiones fugitivas, que son estas emisiones que se puedan estar, saliendo, de las operaciones que estén filtrando. Queremos cerrar esas emisiones. Un tema de eficiencia energética, de energía renovable, y a través de esas iniciativas, en últimas, lo que busca es disminuir la huella de carbono. A la fecha se han disminuido en los últimos 10 años alrededor de 5 millones de toneladas, de las cuales hemos logrado ya verificar 1 millón de ellas a través de un tercero, una empresa que se llama Ruby Canyon. Y pues nuestra meta ahí es muy clara, y es pegarnos a la meta del país, el país se ha comprometido con una reducción del 20% al 2030, y nosotros, estamos apostándole a esa meta, pensando cómo incluso podemos eventualmente subir nuestros niveles de ambición. Y asociado, a esa estrategia de mitigación de emisiones, también tenemos un tema de compensaciones ambientales. Estamos, de hecho, construyendo en este momento un portafolio con TNC, un aliado que les mencionaba hace un segundo, para que podamos de alguna manera generar proyectos que nos ayuden a compensar parte de las emisiones que estamos generando. Entonces, a través de proyectos forestales, en donde eventualmente se puedan generar unos bonos de carbono y que nos permitan llegar a nuestra meta del 20% de reducción de emisiones. Cuando hablamos de huella de carbono, hablamos de reducir y de compensar, y Ecopetrol adelanta proyectos en ambos frentes. Hasta aquí hemos hablado del agua, de la biodiversidad y de cambio climático, que son posiblemente los temas más controversiales de los hidrocarburos en materia ambiental, pero no son los únicos. Hay dos temas igual de importantes, que son economía circular y reconversión energética. Comencemos con economía circular. Para quienes no conozcan este concepto, básicamente lo que yo busco es hacer un uso más eficiente de los recursos y de los materiales dentro de mis procesos productivos. ¿Eso se traduce en qué? En mayor aprovechamiento de mis residuos y en mayor reutilización del agua, en mayores eficiencias energéticas. Es cerrar los ciclos productivos de manera que yo esté generando menos impactos ambientales y esté siendo más eficiente en mis operaciones. Yo creo que uno de esos elementos indispensables en las iniciativas de economía circular es la innovación. Es como yo tengo procesos disruptivos que cambian la forma en que yo vengo operando. Y para eso tenemos, varias formas de buscar esa innovación. Nosotros tenemos, un brazo de investigación y desarrollo que es el ICP, el Instituto Colombiano de Petróleo, en donde vamos incorporando unas, líneas prioritarias dentro de nuestro mapa de ruta tecnológico. Entonces, muchas de las, iniciativas que yo quiero mover, las trabajamos mucho de la mano del instituto. Entonces, para ponerles un ejemplo, en este momento estamos haciendo una investigación sobre el manejo de los lodos aceitosos y cómo eso, que en este momento es un residuo, eventualmente podría transformarse en un material ligante asfáltico para vías terciarias, y ahí le podría dar a un reuso a ese material. Entonces, el tema de innovación creo que es crítico para poder, hacer estas transformaciones, por lo menos en materia de economía circular. La economía circular es importante en todas las industrias, pero mucho más en las industrias entendidas como altamente contaminantes. Y la palabra clave de lo que acabamos de escuchar es innovación.
La ciencia, la biotecnología, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y todo esto, aplicadas en industrias, permiten un montón de eficiencias que se traducen finalmente en oportunidades de negocio y en disminución de impactos ambientales. Ahora hablemos de renovación energética. Cuando hablamos de hidrocarburos, en realidad estamos hablando de energía, que usamos para transportarnos en vehículos y aviones, o para tener electricidad en nuestros hogares, o para mantener fábricas funcionando. Al respecto, aunque las fuentes renovables de energía siguen aumentando y, por ejemplo, los vehículos eléctricos están viviendo una suerte de auge, según Wood Mackenzie, el consumo de combustibles fósiles todavía representa un 70% del consumo mundial de energía, y la transición energética todavía tarda un poco, incluso hablan de décadas. Con esto no estamos diciendo que no tiene sentido apostarle a fuentes más limpias de energía, solo estamos diciendo que la transición tiene que ocurrir, pero que inevitablemente será gradual. Por eso, por ejemplo, en octubre del 2019, Ecopetrol inauguró en el departamento del Meta el segundo parque solar más grande de Colombia con 54.000 paneles solares. Esto para que a futuro la matriz energética de la empresa aumente su porcentaje de energías limpias. Por eso no es gratis que el eslogan y el propósito manifiesto de la empresa no hable de petróleo, sino de energía para el futuro. Y esos son tal vez de los casos de cómo, si nosotros somos el mayor consumidor, tal vez el mayor uno de los 5 más grandes consumidores de energía en el país, pues cómo realmente estamos en ejercicios de autosuficiencia, cómo esa energía la extraemos de diferentes fuentes. Entonces estamos en trabajos de energía eólica, en solar, entonces ya estamos incursionando para estar nivelando de alguna manera esa matriz energética. Según Boris Mulet, gerente de energía de Ecopetrol, la participación de las energías renovables de la empresa hoy es de solo 2%, y la meta es llegar al 15% en el mediano plazo. Hablar de esto es hablar de perdurabilidad en el tiempo, es prepararse para el largo plazo. Es curioso, pero cada que una empresa de hidrocarburos lleva al frente algo que está haciendo, hay una sensación general de que lo hace por compensar un daño. De hecho, durante mucho tiempo fue así. Lo que queremos evidenciar en este episodio es que esa no es la razón. La razón es porque esa es la forma de conservar la compañía en el tiempo. Para empezar, las eficiencias ambientales son rentables. O sea, la forma en que concibo hoy en día los temas ambientales están totalmente ligadas a mi día a día y al negocio. Es como yo maximizo mi uso de agua, cómo reutilizo y reuso más agua, cómo mejoro mis procesos de eficiencia energética, cómo genero energía a través de fuentes más limpias, cómo prevengo y mitigo los impactos sobre la biodiversidad en las áreas en las que estoy operando. Digamos, son una diversidad de temas que hacen parte, digamos, nuevamente del corazón del negocio. Ya no es un tema de responsabilidad corporativa, no es un tema marginal, realmente es del corazón del negocio, y creo que las empresas que se toman esto en serio además logran ser más competitivas en el mercado. Entonces yo creo que sí, que ser sostenible es un buen negocio. Contamos con la ventaja de tener un think tank al interior, y además hay unos profesionales de una calidad que no se puede imaginar, pensando todo el tiempo en algo que a uno ni se le ocurre. Y es cómo hago para transportar mejor el crudo de un lado al otro, qué ingrediente le puedo dar, pero además qué tipo de energías vienen. Entonces estamos pensando no solamente en la solar, eólica, lo típico, sino qué más. Y estamos pensando en nuestros lodos, y lo decía Santiago al principio, lo interesante es que todo puede generar eficiencias, todo puede llegar a ser negocio, que si no es negocio casi que no sirve. Piense, porque todo tiene que redundar finalmente en el negocio, y entonces tiene doble impacto, no solo una mejora en el impacto, por ejemplo, en el medio ambiente, sino también en el costo eficiente. Cuando estas cosas pasan, una organización, con todos los retos que tiene, deja de ser reactiva y se va al frente. Muchas veces uno trabajaba por anticipar para que no me regulen, venga y yo me regulo. Hoy en día, el llamado a todas las organizaciones de todo tipo es a cómo va a contribuir. Ya no solamente reparar, sino cómo va a contribuir. Y cómo va a contribuir incluso más de lo que me dé la ley. Entonces, si bien quiero anticiparme a un entorno regulatorio más estricto, con el pleno convencimiento de generar un impacto positivo o llevar una contribución mayor. Caso concreto de Ecopetrol, la calidad de los combustibles. Hoy en día la regulación señala que debe estar por debajo de 50 partículas de azufre por millón. Y nosotros llegamos al 10 partículas. Está aún por debajo, pero porque tenemos el firme convencimiento. Y fue el compromiso de esta compañía, en cabeza del presidente, de reducir al máximo las partículas de azufre en el combustible, porque de alguna manera es el grano de arena que aporta Ecopetrol a la calidad del aire. Si la compañía
cualquiera, esto es en aras del debate de la sostenibilidad, está haciendo esto para anticipar solamente el entorno regulatorio, se está quedando corto. Realmente el llamado es cómo va a contribuir. Dígame usted que está contribuyendo para esos grandes objetivos. Dicho todo esto, tiene sentido que el propósito superior de Ecopetrol sea hacer, en sus palabras, la energía que mueve a Colombia. Desde el año pasado establecimos cuál era el propósito superior de la compañía y es ser la energía que transforma a Colombia. Y eso fue un ejercicio interesantísimo porque fue un ejercicio de liderazgo colectivo, donde entre varios establecimos cuál es ese propósito. Y de alguna manera a quienes nos esté oyendo los invito a que piensen en el propósito superior de su organización. Creo que ese marca definitivamente el norte de las organizaciones. Un propósito superior va más allá de una misión y una visión a las cuales estamos acostumbrados a tener. El propósito superior nosotros es lo que nos marca ese norte y esa guía hacia dónde va, la misma estrategia. Entonces, con lo que estamos hablando ahora de ser la energía que transforma a Colombia, yo no estoy hablando de soy el petróleo, no, soy la energía y cómo realmente estoy transformando a Colombia a través de esa energía que nosotros mismos producimos desde lo personal y con el mismo negocio. Ese propósito superior pregunta o responde más bien al por qué vengo a trabajar, qué pasa si yo no existiera, si realmente yo tengo ese propósito superior, si yo lo que me he establecido esas metas, esos estándares altos, pues de manera sistemática toda la organización tiene que estar caminando hacia allá. Y la integridad corporativa lo que señala es, aquí tenemos estos estándares, todas estas frases que hemos dicho y que queremos llegar, qué queremos hacer, dónde está nuestra estrategia, la visión, dónde está el decálogo, cómo me comporto yo como individuo de Ecopetrol, como funcionario de Ecopetrol, de acuerdo a lo que se espera de mí, en cada uno de los roles. Y ahí es donde conecta, eso es lo interesante, cómo conectan las personas con estos temas de sostenibilidad y responsabilidad corporativa. Porque se nos está quedando muchas veces el discurso en qué es la sostenibilidad, la responsabilidad corporativa, y yo como individuo, ¿qué? ¿Será que eso es solamente las compañías? Pero resulta que las compañías realmente están hechas por las personas y yo como persona realmente, ¿qué estoy haciendo por ese gran propósito superior? Y ahí donde da la transversalidad. Exactamente es ahí donde todos esos temas, independiente del rol que usted tenga en tu organización, tiene que estar contribuyéndole a ese propósito superior. Entonces, todo esto lo que quiero decirte es, cada la premisa es estar más cerca de los equipos, estar más cerca de las personas. Entienda lo que pasa, para dónde va la compañía y bájelo en el lenguaje que usted maneja de manera permanente. La comunicación interna va más allá de una cartelera digital o un póster en el ascensor. La comunicación interna real se da con el ejemplo. Se dedica con el ejemplo del líder. Y eso es lo que estamos en pleno ejercicio de transformación de cultura. Este episodio fue producido por Juan Pablo Ramírez y editado por mí. El diseño de sonido es hecho por Miguel Andrade y el trabajo gráfico es realizado por Juan Diego Bernal. La dirección del proyecto estuvo a cargo de Ángela Pose del CESA y de Andrea Pradilla del GRI. Esto es Sostenibilidad Empresarial, un podcast del CESA y el GRI. Yo soy Daniela, gracias por escuchar.